vamos a dar inicio a la instancia de ejercicios prácticos y de aplicaciones que tiene la materia Principios de Economía. Yo soy Verónica Herrero y entonces vamos a comenzar a ver cómo se linkea este primer módulo con actividades de aplicación. En primer lugar, vamos a recordar cómo se vinculan entre sí todas las ideas importantes que están involucradas en esta materia, a través de lo que ustedes ya conocen como esquema conceptual general. En primer lugar, vemos que la economía como disciplina está nucleada a través de una serie de principios que fundamentalmente se caracterizan por un objeto de estudio, su interés en aquellos fenómenos de índole estrictamente económica y organizados y estructurados a través de un método, que es lo que permite dar sistematicidad a todo el conocimiento científico, que permite abordar y tener ciertas certezas acerca de que la forma en la que se está operando permite llegar a conclusiones válidas, aunque sean mejorables y perfeccionables en el tiempo a través de nuevos conocimientos. Sí es importante recordar, como hemos visto en este módulo, que la economía puede clasificar sus conceptos más importantes en dos grandes ramas. Aquellos que están agrupados en la microeconomía, todo lo que hace al actuar de los individuos y las empresas, es decir, aquellos sujetos que pueden considerarse de manera individual. Por otra parte, están agrupados todos aquellos conceptos vinculados con la macroeconomía, los grandes agregados, donde operan todos estos sujetos y decisores, pero de manera concentrada, como si fueran un gran grupo que toma una decisión o un comportamiento de manera análoga, guiado por lo que sería algo típico correspondiente a los individuos de esas características. Y ahí aparece sí el análisis de agregados importantes para una economía, como el consumo, la inversión. Ahí tienen sentido las políticas macroeconómicas que diseñan los gobiernos, etc. En este primer módulo, en realidad, nosotros nos vamos a concentrar en aquellos elementos que hacen a la microeconomía. Vamos a empezar a trabajar con los conceptos de oferta y demanda que se estructuran en un mercado y donde interactúan estas dos grandes corrientes de fuerzas que terminan determinando el precio y la cantidad de equilibrio. Y a su vez avanzamos en este primer módulo en la definición mucho más específica del concepto de la demanda, conociendo cuáles son sus determinantes, cómo operan para determinar lo que los consumidores están dispuestos a comprar de un determinado bien o servicio. Y por otra parte, además de ver cómo se representa la función de demanda, se avanza en este módulo en un concepto muy importante que es el de elasticidad, ver cómo reacciona la demanda ante cambios en cierto determinante. Este esquema nos permite entonces ver cómo se articulan todos los conceptos que están incluidos en este primer módulo. A modo de inicio de esta actividad, que es fundamentalmente de índole práctica, vamos a aprovechar para recordar algunas ideas que son muy poderosas que hemos recorrido durante este primer módulo y que vinculan algunos conceptos claves desarrollados. La primera de estas ideas importantes es la que dice que los principios básicos de la economía operan como orientadores al momento de tomar decisiones. En particular, en esta materia hemos sistematizado 10 principios básicos de la economía que tienen una particularidad importante. Generalmente se dan en cualquier circunstancia, sus ideas anticipatorias permiten tomar decisiones estando como muy tranquilo que uno tiene un fundamento muy preciso y que generalmente no se equivocan, es decir, que nos sirven para anticiparnos a lo que puede pasar o para tomar una decisión con criterios muy sólidos. Esa es la utilidad que tienen estos principios. Nosotros, a modo analítico, hemos concentrado estos principios básicos en dos grandes grupos. Nuevamente, todos aquellos vinculados con la microeconomía
y luego aquellos que están más asociados a la macroeconomía. Pensemos en algunos relacionados con la microeconomía, todos aquellos que nos dicen de qué depende el costo de un determinado bien o de tomar un cierto curso de acción. ¿Sí? Entonces ahí aparece la idea de costo de oportunidad que está presente en todo el recorrido de la economía. Entonces es un concepto muy importante tener en cuenta esa idea. Así también la necesidad de optar. ¿Sí? Cada vez que nos enfrentamos a una decisión tenemos un dilema que enfrentar entre por lo menos dos alternativas. Entonces, ser conscientes de que permanentemente vamos a tener esa necesidad de optar, nos da otra idea que hace inviable pensar, por ejemplo, soluciones donde todo es posible, donde no tenemos restricciones. ¿Sí? Ya sabemos desde el principio que vamos a tener que enfrentarnos a dilemas. Y esto se relaciona con los demás principios que tienen como su principal efecto en la microeconomía, en las decisiones de los individuos o en cómo se articulan estas decisiones de los individuos en los mercados, ¿sí? Las que están vinculadas con el bienestar, con el tipo de soluciones que genera el mercado competitivo y la existencia de la posibilidad de interactuar de los oferentes y los demandantes sin restricciones, los principios que nos indican que es posible que aún que se opere en un mercado sin restricciones pueden aparecer algunas fallas del mercado que indican que es necesaria la regulación. Si todas estas ideas son válidas en cualquier contexto y por lo tanto es muy importante que uno se las apropie porque permanentemente van a ser algunos conceptos o algunas relaciones que van a ser aplicables por los decisores y que no las podemos dejar de considerar. En cuanto a los principios macroeconómicos, ahí aparecen algunos que son muy interesantes, por ejemplo, aquellos que nos hablan acerca de cómo considerar la riqueza de un país, ¿sí? Qué es lo que verdaderamente se mide en economía, o las relaciones que hay entre la inflación y, por ejemplo, la cantidad de dinero que está circulando en una economía, o la inflación y el desempleo, sí, que nos dan pistas de qué es lo que puede llegar a pasar en una economía simplemente analizando indicadores esenciales. Bueno, vamos a pasar ahora a una segunda idea clave que aparece en este primer módulo. La oferta y la demanda, decimos que son dos hojas de una tijera, es decir que no solo desde su representación gráfica a través de las funciones donde ustedes las pueden ver realmente con esa estructura como para recordar bien cómo se relacionan en un esquema de ejes cartesianos, sino que también, y esta frase está tomada del economista Alfred Marshall, esta vinculación profunda que hay en el resultado que se produzca de lo que opinen y decidan en definitiva los consumidores y aquello que forme parte de la decisión de los productores u oferentes de un bien y servicio, ¿sí? Como ambos partes del mercado interactúan para lograr un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, ¿sí? Y cómo moverse de cualquier equilibrio implica una posibilidad posterior de un reajuste, ¿sí? La posibilidad de volver al equilibrio. La tercera idea importante que tenemos en este módulo se relaciona con los determinantes de la demanda. ¿Cuáles son los factores que la determinan? Nosotros hemos visto que para cualquier mercado, el que es considerado el factor más importante es el precio. ¿Por qué? Porque termina siendo, y esto demostrado por diversas investigaciones empíricas o aplicadas, aquel factor que en mayor medida afecta la cantidad que se demande. Pero hemos estudiado también otros factores como el ingreso, el precio de bienes relacionados, los gustos, etc. Si eso conforma todo aquello que nos va a permitir decir cuál puede llegar a ser la demanda de un cierto bien o servicio. Y por último, la cuarta idea importante que está presente en este módulo es la idea de elasticidad como un indicador de la sensibilidad de la demanda ante cambios en sus determinantes. Por ejemplo, el precio, es decir, cuánto va a llegar a ser afectada esta cantidad demandada si se produce un cierto cambio en el precio. Esta es entonces la cuarta idea importante que tenemos en este primer módulo. Vamos a ver de qué se trata ahora la situación de aplicación
para estos conceptos del primer módulo, donde trabajaremos a partir de una empresa ficticia que hemos denominado El Cafecito. ¿Sí? Esta es una empresa que se dedica a comercializar café al paso. Tiene un local en una importante avenida céntrica y ellos priorizan al momento de su servicio la comodidad, la velocidad en la atención, por supuesto, la calidad del producto y por otra parte el packaging, que es algo muy importante en algo que se consume al paso. Ellos ya conocen que fundamentalmente su actividad se concentra en la franja horaria cercana a los ingresos a los horarios laborales de 7 a 10 de la mañana y que por otra parte casi todas las ventas son de lunes a viernes, así que es una empresa que está muy orientada a lo que consumen aquellas personas que están en actividades laborales o trámites en su zona de influencia. Esta empresa lo que ha decidido hacer es comenzar a estudiar un poco más acerca de su mercado y su propia realidad. Y para eso aprovecha nuestra experiencia, ¿sí? Ahora que estamos empezando a conocer acerca de los mercados, la oferta y la demanda. Entonces, en este contexto que ustedes han podido ver un poco el pedido que ellos nos hacen, quieren lograr un mejor posicionamiento frente a su competencia. ¿Sí? Es un mercado realmente donde hay muchos que ofrecen algo parecido o que podría ser un sustituto muy bueno de lo que el cafecito proporciona a sus clientes. Entonces empieza a ver cómo, a través del asesoramiento que podemos darle, podría realmente obtener mejores resultados. Y entonces esta es un poco la idea de lo que vamos a trabajar en esta actividad. Bueno, entonces, como referentes que vamos a empezar a hacer, lo que nos piden es que sistematicemos y podamos dar una respuesta acerca de ciertos cambios que se van produciendo en el mercado y a los cuales ellos tienen que estar atentos para saber qué es lo que puede llegar a pasar con el precio, con las cantidades que se demanden en ese mercado. Y ahora sí vamos a ver específicamente qué es lo que nos piden que hagamos, ¿sí? Al principio vamos a ver algunas preguntas abiertas que son a desarrollar para que ustedes las trabajen de manera bien detallada y después vamos a trabajar algunas cerradas. Bueno, lo que nos piden en primer lugar, que vamos a denominar actividad 1, es esquematizar las funciones de oferta y demanda de café al paso en la zona céntrica de la ciudad durante los días laborales por la mañana. Acá simplemente lo que nosotros necesitamos es hacer un boceto de la oferta y la demanda. Observen que no tienen las funciones, es decir, que no tienen los números asociados con esas funciones de oferta y demanda, sino simplemente pensar cuáles son los ejes que yo tengo para representar estas funciones, qué pendiente se puede esperar que tenga la función de demanda y qué pendiente se puede esperar que tenga la función de oferta, y dejar indicados que entonces ocurre un cierto precio de equilibrio y una cierta cantidad de equilibrio. Con eso tendríamos todos los ingredientes que nos piden en esta parte de la primera actividad. Veamos qué más nos piden. Bueno, nos preguntan cuáles son los principales determinantes. A partir de lo que ustedes han estudiado en el teórico, podemos anticipar cuáles pueden ser aquellas variables, aquellas dimensiones que puedan llegar a afectar la demanda de café al paso. Sí, no están planteadas previamente, pero uno puede llegar a pensar, bueno, entonces la cantidad de café que los individuos estén dispuestos a comprar va a depender de este factor, etcétera. Tratar de hacer un listado lo más exhaustivo posible de aspectos. Entonces después lo vamos a controlar con un listado más completo. En tercer lugar, aprovechando el gráfico que hicimos inicialmente, nos piden que grafiquemos de manera independiente los cambios que ocurren ante estas tres situaciones. Cuando decimos de manera independiente, queremos decir que vamos a hacer 3 gráficos separados de un equilibrio inicial y a partir de ahí vamos a aplicar el cambio para que no se nos contamine tanto el gráfico, para que podamos ver realmente qué cambio se produjo. En primer lugar, que grafiquemos una situación donde aumente el ingreso de los consumidores. En segundo lugar, que grafiquemos una situación donde aumenta la tasa de desempleo en la zona o en la ciudad o localidad donde está emplazado este emprendimiento. Y en tercer lugar, que grafiquemos el aumento en el costo de los envases térmicos, ¿sí? Ahí vamos a tener que ver a cuál de las funciones afecta, si se trata de un desplazamiento de alguna de esas funciones o se trata de un cambio sobre la propia
función que estemos analizando. Sí, es muy importante entonces ver cuál es la variable que está en juego acá. Y vamos a presentar ahora una segunda actividad vinculado con estos análisis que nos ha encargado la empresa del cafecito. Ahora ellos realizaron un estudio de mercado y ya tienen información precisa acerca de sus funciones de oferta y demanda. Esto generalmente surge de hacer estudios más complejos. Nosotros tomamos este dato y vamos a analizarlo. En primer lugar, nos dice que la demanda es igual, expresada a través de esta función. La cantidad es igual a 6.500 menos 9,8 por el precio. La oferta va a surgir de esta ecuación. La cantidad es igual a 6.000 más 18,8 por el precio. Tengan en cuenta que vamos a tener que trabajar después con estas funciones numéricas. Además, nos avisan en qué unidades de medida están representadas las variables de interés. Nos dice que la cantidad está medida en números de litros de café por día, ¿sí? En la zona laborable donde está emplazado el emprendimiento. ¿Por qué nos dice esto? Porque es importante saber, bueno, esta cantidad demandada es en tacitas, en número de pedidos, etc. No, está medido en litros, ¿sí? Independientemente de cuáles fueron los envases en los que se fuera a distribuir. Y el precio está también expresado en pesos por litro, ¿sí? Es coherente con esa primer medida. Siempre uno, cuando analiza una función de demanda o de oferta, se fija en qué unidades de medida está, porque en función de eso también va a poder hacer luego los análisis y las recomendaciones. Bueno, y veamos qué nos piden a partir de esta información que nos dieron. En primer lugar, nos dicen que digamos si el mercado se encuentra en equilibrio o si hay algún exceso de demanda u oferta a cada uno de los siguientes precios: a 18 pesos el litro, a 17,50, a 16 o a 15. ¿Sí? Vamos a ir analizando eso. Acá lo que vamos a tener que hacer, como pista se los doy, es considerar cuál es la cantidad demandada y ofrecida a cada precio posible y ver si coinciden o no. Bueno, la segunda parte de la actividad 2 es mucho más puntual. A ver, si el precio fuera 15 pesos, ¿qué cambios ocurrirían en el mercado? ¿Sí? Como ya lo hemos calculado en el ejercicio anterior, acá lo que nos piden es un poquito de análisis. Si ya hemos dicho si hay un exceso de oferta, de demanda o un equilibrio, ser capaces de decir entonces qué cambios puede llegar a haber. En tercer lugar, nos pregunta, ¿cuál de los siguientes cambios puede incrementar el precio de equilibrio y por qué? Estas alternativas son la llegada a la zona de una empresa que ofrece desayunos completos a precios rebajados, el aumento del dólar, sí, acá porque está incluido entre las situaciones que podrían llegar a afectar al mercado de café al paso, y porque la empresa usa variedades de café importado, y a través de eso podría verse afectado por el tipo de cambio o dólar, o precio del dólar, perdón. O un tercer efecto que tenemos que analizar si puede incrementar el precio de equilibrio es una mejora en el proceso productivo que permite producir mejores resultados en el producto usando menos insumos. ¿Sí? Váyanlo pensando, vayan viendo cuál sí, cuál no y por qué, que es lo que más nos interesa en esta instancia de preguntas abiertas. Bueno, y ahora nos dan más información todavía. Nos empiezan a dar datos, también surgidos del estudio de mercado, acerca de la sensibilidad que tiene la cantidad demandada al precio del producto. Entonces nos dice que si el precio fuera 8, la cantidad demandada es 6.422 litros, y si el precio fuera 12, la cantidad demandada es 6.322. Y en función de eso, lo que tenemos que hacer ahora es obtener la medida de la elasticidad para esta demanda, ¿sí? Ahora van a trabajar ustedes un ratito en grupos, aprovechando eficientemente el tiempo para tener resueltos todos estos ejercicios en el tiempo delimitado, en el tiempo que nosotros asignamos. Y al regreso vamos a controlar cada una de estas actividades viendo en detalle cuál es el resultado al cual deberían haber llegado y cómo se construye esa solución.
Vamos a comenzar ahora con la resolución de las actividades planteadas a fin de que ustedes vayan controlando si han podido lograr los resultados. Recordemos que la primera actividad que se nos solicitaba tenía que ver con esquematizar las funciones de oferta y demanda de Café al Paso. Acá lo que pretendemos es un simple croquis de lo que pasa en este mercado. Entonces, actividad 1, inciso A. Vamos a situar los ejes, el eje de las cantidades de café y el eje del precio. La demanda la vamos a representar como una función con pendiente negativa. Y la oferta la vamos a representar como una función con pendiente positiva. Por lo tanto, el punto en que se encuentran ambas funciones determina el precio y la cantidad de equilibrio. Pasamos ahora a la actividad 2. En esta actividad nos preguntaban cuáles serán los principales determinantes de esta función de demanda. Bueno, acá hay que analizar los determinantes que nosotros estudiamos y tratar de ver si estos afectan realmente esta demanda. Vamos a anotar algunos de estos determinantes y acá sí podemos tener una lista que no sea exhaustiva, es decir, que a mí me pueden faltar algunos que ustedes hayan identificado y que estén correctos, o que ustedes no hayan notado algunos que yo voy a mencionar ahora. Seguramente el determinante principal es el precio del bien que nosotros estamos considerando. Acá además va a entrar en juego el ingreso de los consumidores. Son determinantes clásicos. Y también el precio de otros bienes relacionados, como por ejemplo los sustitutos del café o aquellos bienes que sean complementarios, es decir, que se consuman de manera conjunta. Además, podrían afectar esta demanda otros bienes como otras variables, como la cantidad de personas que transitan por la zona en la cual se ubica nuestro negocio de Café al Paso. Es decir, que esto, si está ubicado en una zona con alto flujo, alta circulación de individuos en las horas que son más interesantes del consumo, ya hemos dicho que esta empresa fundamentalmente hacía sus ventas en los horarios de la mañana, en los días de semana, en los días laborales. Entonces, si está bien ubicada en una zona donde haya mucho tránsito de este tipo de personas, es probable que esto afecte su demanda. Por supuesto que siempre hay factores como la moda, ¿sí? Qué tan de moda esté tomar Café al Paso, ¿sí? Y bueno, otras cosas como los gustos, si esta población prefiere este tipo de bebidas o no, entre otras. Estos serían los principales determinantes en este caso. Vamos a borrar ahora para seguir con la resolución de las actividades. Vamos a borrar por ahí. Vamos a ir viendo qué es lo que nos piden en el inciso C. En el inciso C nos hacen trabajar a partir de una situación de mercado, de equilibrio, e ir haciendo sucesivos cambios que nos permitan ver qué ocurre con el precio y la cantidad de equilibrio. Recuerden ustedes, por ejemplo, el primer cambio, que nos dicen que es la llegada a la zona de una empresa que ofrece desayunos completos a precios rebajados. Entonces planteamos un primer esquema, más chiquito que el anterior. Observen que siempre que realizamos un esquema de oferta y demanda, identificamos bien los ejes, identificamos bien las funciones a las cuales nos estamos refiriendo. Pensemos, se instala en la zona una empresa que ofrece este tipo de bienes. Como son a precios rebajados, ¿sí? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar con aquellos consumidores que hoy demandan el Café al Paso? Lo sustituyen, dicen, bueno, me voy a este lugar donde venden los desayunos a precios rebajados, y entonces parte de nuestra demanda decide retirarse del mercado. Yo la voy a identificar a esta nueva demanda que quedó más reducida, afectada por todos aquellos que se fueron, con una D con una rayita. Y fíjense qué ocurrió con el precio y la cantidad de equilibrio. El precio inicial de equilibrio se situaba en ese nivel
Y ahora, el nuevo precio de equilibrio se sitúa a un nivel más bajo. Algo similar ocurre con la cantidad inicial de equilibrio y la cantidad final tras producirse el cambio. Es decir, que en este caso tenemos importantes reducciones en ambos. Veamos el segundo caso, que es lo que nos plantea. Nos sugiere el segundo cambio que se produce un aumento del dólar y nos da una pista. Nos dice que la empresa de Café al Paso, para la cual nosotros estamos haciendo la consultoría, trabaja con insumos importados, por ejemplo el café. Así que es muy habitual que sea importado para países como el nuestro, que no somos productores importantes de este bien. Bueno, de nuevo, graficamos un equilibrio inicial. Siempre partimos de un gráfico nuevo. La cantidad, el precio, la demanda y la oferta. Este entonces es el equilibrio inicial. Y ahora analizamos qué es lo que ocurrió con este cambio que nos proponen. Nos dice que, este aumento en el tipo de cambio tiene un efecto a través de la oferta, ¿sí? Porque es uno de los insumos que nosotros consideramos el café. Entonces, vamos a evidenciar una reducción en la oferta que realice la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que a cada nivel de precios va a estar dispuesto a ofrecer menos, porque están más caros sus insumos. Entonces, la gráfica de la oferta se desplaza a la izquierda, es decir, se reduce, y obtenemos un nuevo equilibrio. La nueva cantidad de equilibrio, también más reducida, pero el precio es más elevado. Recuerden que esto es compatible con lo que uno observa generalmente cuando se produce un alza en los costos en determinado mercado, ¿sí? Que se reduzca la cantidad y que aumente el precio de equilibrio. Vamos a borrar lo que nos queda para plantear el tercer cambio en el mercado. Nuevamente, armamos nuestro esquema, nuestros ejes cartesianos y las funciones originales. La oferta y la demanda y, por supuesto, el nivel de equilibrio. En este caso, nos dice que el cambio que nos proponen es que una mejora en el proceso productivo permite producir mejores resultados del producto usando menos insumos. ¿A cuál de las funciones afectará este cambio? Evidentemente a la oferta, ¿sí? Que es la que refleja todo el proceso productivo que se enfrenta en ese mercado. En este caso es una mejora en la tecnología, lo que permite producir más con menos insumos o mejor con menos insumos. Entonces esto lo vamos a reflejar a través de un desplazamiento de la función de oferta a la derecha, es decir, un aumento de la oferta. La nueva condición de equilibrio va a implicar una reducción en el precio de equilibrio y un aumento en la cantidad de equilibrio. Fíjense que esto es lo más deseable en un mercado, es decir, que haya más bienes disponibles a menor precio, y por eso muchas veces se favorecen todas aquellas mejoras que tienen que ver con eficientizar una producción, reducir el uso de insumos, etc. Por eso muchas veces se tiende a ayudar a que esto se dé. Veamos ahora cuál es la actividad 2 y sus incisos. Acá ya nos plantean, vamos a seguir borrando, nos plantean una función de demanda y de oferta concretas, es decir, que ya se dispone de las formas matemáticas que permiten describir la relación entre estas variables, cantidad demandada u ofrecida y nivel de precios. Esto, como nos decía la actividad, surge de, por ejemplo, un estudio de mercado, algo muy detallado que se puede llevar a cabo para conocer en detalle estas funciones. En este caso nos dice, acá estamos en la actividad 2, nos dice que la cantidad demandada va a ser igual a 6.500 menos 9,8 por el precio. Y que la cantidad ofrecida
va a ser igual a 6.000 más 18,8 por el precio. Eso evidentemente surge de un estudio muy detallado donde se puede reconocer cuál es esa forma funcional de la relación. En el primer punto nos solicitan que nosotros digamos cuál va a ser la cantidad demandada y la cantidad ofrecida para cada uno de 4 niveles de precios distintos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Yo les voy a mostrar con un valor del nivel de precios, es decir, que yo acá voy a tener los precios que nos sugieren y nos dicen qué pasa si el precio es 15, si el precio es 16, si el precio es 17,5 o si el precio es 18. Lo que tenemos que hacer entonces en cada caso es reemplazar en la función que tenemos a P por su valor indicado. En el primer caso, ¿qué es lo que tendríamos? Que la cantidad demandada va a ser igual a 6.500 menos 9,8, pero ahora en vez de poner P vamos a considerar 15 pesos. Resolvemos esa ecuación que está indicada y nos resulta que la cantidad demandada va a ser 6.353. Todos los demás números de la tabla se resuelven con un procedimiento análogo. Yo los voy a copiar a fin de que ustedes controlen. La cantidad ofrecida en ese caso es 6.282. Cuando el precio es 16, la cantidad demandada es 6.343 y la cantidad ofrecida 6.301. Cuando el precio es 17,5, la cantidad es 6.329. Acá puede haber algún pequeño redondeo porque acuérdense que por ahí nos conviene eso para trabajar con las cifras más acotadas. Y la cantidad ofrecida acá también es 6.329. Luego nos resulta 6.324 y finalmente 6.338. Para completar esta actividad tenemos que ver qué es lo que ocurre con cada uno de estos niveles para ver si hay un exceso de oferta o de demanda o un equilibrio. En el primer caso vemos que es mayor la cantidad demandada, por lo tanto hay un exceso de demanda. Lo mismo ocurre cuando el precio es 16. Cuando el precio es 17,5 hay un equilibrio en el mercado y finalmente cuando el precio es 18, es decir, cuando está bastante más alto, los oferentes quieren ofrecer más, hay un exceso de oferta. Vemos que es más alta la cantidad ofrecida. La segunda actividad, en este caso, nos dicen qué pasa si el precio es 15. Fíjense que cuando es 15 hay un exceso de demanda, por lo tanto el precio va a subir, justamente esa es una característica de los mercados, que el precio se va a equilibrar automáticamente para eliminar ese exceso. Finalmente, nos vamos a concentrar en la actividad 3, donde dice que, vamos a aplicar con estas funciones la noción de elasticidad. Yo voy a mostrar rápidamente cómo es ese cálculo de la elasticidad de la demanda con respecto al precio. Veamos entonces cuáles son los valores. Recuerden que la elasticidad va a ser el cambio en la cantidad demandada con respecto a la cantidad sobre el cambio en el precio con respecto al precio. A los fines operativos para aplicar la idea esta de arco promedio, vamos a considerar la cantidad final menos la cantidad inicial, que nos da una idea de la variación que se produjo, dividido la suma de las cantidades. Esto ya lo han visto ustedes en el teórico. Y algo similar hacemos con los precios. Por supuesto, en la suma es indistinto el orden. Bueno, ¿cuánto resulta de este cálculo? Ustedes evalúan cada una de las dos funciones teniendo en cuenta la información que surge entonces del ejercicio y les va a dar este resultado. Menos 100 dividido 6.422 más 6.322 y todo esto lo dividimos en 4 sobre 8 más 12 y tenemos un resultado de menos 0,0
39. Para terminar, ¿qué nos indica ese número? Primero, el hecho de que sea negativa indica que es lógico, es la elasticidad de una función de demanda donde el precio y la cantidad se relacionan de manera negativa. Por otra parte, este valor que obtuvimos es menor que 1 y eso nos está dando otra información importante. Se trata de una demanda inelástica, es decir, que reacciona poco ante cambios en el precio. Bueno, con esto hemos desarrollado las diferentes actividades que estaban planteadas. Es importante que ustedes controlen y analicen en qué pueden llegar a haber tenido algún tipo de error o confusión. En este momento lo que vamos a hacer es aprovechar el caso, pero para enumerar algunas de las preguntas cerradas que ustedes tienen en el trabajo práctico del SAM y ver cuáles serían esas respuestas correctas y por qué. ¿Sí? Un análisis bien desagregado para que ustedes vayan viendo cuál es la lógica con la que deberían trabajar las preguntas que son estructuradas o cerradas. La primera pregunta que hemos seleccionado de este conjunto que ustedes van a tener que resolver dice: ¿qué cambio se observará en el gráfico del mercado cuando el gobierno decide implementar un nuevo tributo que grava los alimentos que se compran para consumir al paso? Recuerden que un tributo es un impuesto, ¿sí? Decide hacer eso el gobierno. Veamos cuáles son las opciones. La función de demanda se desplaza a la izquierda, la función de la oferta se desplaza a la derecha, no se produce cambio en el gráfico, la función de la oferta se desplaza a la izquierda o la función de demanda se desplaza a la derecha. Tenemos todas las opciones posibles desde el punto de vista lógico, pero vayamos viendo en cada una por qué sí podría ser la respuesta o por qué no. Esta es una buena forma de abordar las preguntas que tienen opciones múltiples, que ustedes se las van a encontrar en diversas oportunidades al momento de enfrentar evaluaciones y exámenes. La primera opción dice: la función de demanda se desplaza a la izquierda. A ver, si el gobierno impone un tributo, la demanda en sí no va a verse desplazada porque no está afectando a ninguno de sus determinantes que ya hemos estudiado. No está afectando al ingreso, no está afectando a los gustos, ninguno de los aspectos que implican un desplazamiento de la función de demanda. Entonces, con ese razonamiento, ¿qué es lo que decimos? Bueno, la opción A no podría ser y tampoco podría ser la opción E, porque así como no se va a desplazar a la izquierda, tampoco se va a desplazar a la derecha. Es decir, que ya tenemos que decidir nuestra respuesta entre tres opciones posibles. Bueno, veamos la opción B. Dice: la función de oferta se desplaza a la derecha. A ver, si existe un impuesto que va a recaudar el gobierno, y sí, puede ser que afecte a la oferta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque van a ser aquellos que van a estar encargados de hacer el pago. Pero desplazarse a la derecha significa que va a haber más oferta a cada nivel de precios. Y eso no es posible, porque ahora por cada unidad que venda va a tener que pagar el impuesto. Todo lo contrario. Es decir, que la opción B la descartamos, pero esto nos anticipa cuál podría ser. Desde ya empezamos a sospechar de la opción D. Veamos la C, si podría ser o no, y cómo compite ahí como respuesta correcta con la opción D. Dice: no se producen cambios en el gráfico. No, de hecho, un impuesto va a producir algún cambio porque va a tener un efecto en el mercado. Es decir, que no es que va a seguir todo igual. Bueno, veamos entonces la D, confirmemos si esa es. Fíjense que descartamos todas las otras. Vamos a simplemente chequear si no hay nada que nos diga que no sea esta opción. De hecho, esta es la correcta, la opción D, porque la función de oferta va a ser aquella que va a internalizar el efecto del impuesto. Como por cada unidad que venda va a tener que pagar el impuesto, la función de oferta se va a desplazar a la izquierda. ¿Y esto qué cambio va a terminar provocando? Vayan ustedes anticipando eso en su análisis y cómo resultó ese gráfico. Veamos ahora un segundo ejercicio estructurado a partir de lo que venimos analizando de esta empresa del cafecito. Si nosotros analizamos de la función de oferta, ¿qué significado tiene la pendiente? Nos dice la pendiente de la función refleja, ya veamos las opciones,
que el precio del bien es lo único que importa en el mercado, que todas las demás en conjunto son correctas, que cuando el precio es mayor los oferentes están dispuestos a vender una cantidad mayor del bien, cada una de las variables involucradas en las decisiones de los oferentes de los bienes, o la importancia del precio en las decisiones que toman los consumidores. A ver, veamos cada una de estas, a ver cuál podría ser la correcta. La pendiente de la función refleja que el precio del bien es lo único que importa en el mercado. Y no, recordemos que además del precio están involucrados otros determinantes de la función de oferta. Los costos, la tecnología, los impuestos, como vimos en el primer ejercicio, es decir, que esa primera la podemos descartar. Fíjense que el solo hecho de encontrar una respuesta que es incorrecta nos invalida una respuesta del tipo de todas en conjunto son correctas, ¿sí? Porque entonces esa ya no puede ser válida. Vamos a saltear un poquito algunas y vamos a ir a la E. Dice, la importancia del precio en las decisiones que toman los consumidores. A ver, la pendiente de la función refleja la importancia del precio en las decisiones que toman los consumidores. Y no es la pendiente lo que refleja la importancia. Es el decidir graficar la función con respecto al precio, pero no es la pendiente en sí. Entonces esa también la podemos descartar. Veamos la D, estamos subiendo ahora. Dice, cada una de las variables involucradas en las decisiones de los oferentes del bien. No, justamente la pendiente nos va a mostrar el efecto de una variable, aquella que hayamos decidido graficar en ese esquema de oferta y demanda. La que nosotros privilegiamos habitualmente es el precio. Entonces nos queda, habiendo descartados la A, la B, la D y la E, la opción C. Entonces veamos cómo se justifica esto. La pendiente de la función refleja que cuando el precio es mayor, los oferentes están dispuestos a vender una cantidad mayor del bien. Y esto es correcto, justamente, por eso la pendiente de la función de oferta es positiva, ¿sí? Indicando esta relación que existe entre lo que los oferentes quieren llevar al mercado cuando el precio es más alto, ¿sí? Porque tienen perspectiva de ganar más y viceversa. Pasamos ahora al tercer ejercicio y vamos a ver cómo siguen, cómo les está yendo con las respuestas que ustedes habían seleccionado seguramente. Acá nos pregunta, ¿qué cambio se observará en el gráfico del mercado cuando se reduce el precio del té? Las opciones son, la función de demanda se desplaza a la derecha, la función de demanda se desplaza a la izquierda, no se produce cambio en el gráfico, la función de la oferta se desplaza a la izquierda y la función de la oferta se desplaza a la derecha. Bueno, vamos a ver cuál de estas puede ser la respuesta correcta. La variable que nosotros estamos analizando acá es el precio del té, ¿sí? Y estamos considerando nuestro gráfico, nuestro análisis principal es el mercado del café. ¿Se acuerdan? El café al paso. ¿Cómo puede ser que estén relacionados estos mercados? Bueno, justamente estos dos bienes son bienes relacionados porque son sustitutos. Se supone que, por ejemplo, para un desayuno, que vimos que es la principal función que tiene el servicio que provee la empresa del cafecito, podrían ser ambos bienes que permitan satisfacer esa necesidad. Entonces, de alguna forma, compiten en la decisión que el consumidor puede llegar a tomar, ¿sí? Recuerden, esa es la idea de sustituto, que pueden satisfacer la misma necesidad. Bueno, veamos cómo se relaciona este concepto entonces con las opciones posibles. ¿Los cambios en el precio de un sustituto van a afectar a la oferta de un bien? No, esencialmente no están relacionados los precios de un bien sustituto con las decisiones que tomen los oferentes, ¿sí? No corresponde a una relación en ese caso. Entonces, ¿esto qué nos permite? Descartar la opción D y descartar la opción E. Bueno, ya nos quedan menos posibilidades. A ver, si se produce un cambio en el precio del té, ¿nosotros podemos inferir que esto no va a afectar para nada al mercado del café? Y sería muy difícil porque son bienes que se pueden consumir para lo mismo. En este caso se reduce el precio del té. Bueno, a lo mejor algunos consumidores, aquellos que son más sensibles al precio, dicen, uy, el té está mucho más barato y realmente mis ganas de tomar café no son tan grandes, termino eligiendo por precio y esos deciden tener una modificación en su comportamiento. Entonces, la opción C, que dice no se producen cambios en el gráfico,
puede ser descartada también. Bueno, y ahora nos quedan dos. ¿Qué pasará? ¿La función de demanda se desplaza a la derecha o se desplaza a la izquierda? Acuérdense que estamos analizando el mercado del café. Efectivamente, la demanda de café se va a desplazar a la izquierda, porque hay un cierto conjunto de consumidores que ante esta reducción del precio en el té decide sustituirlo e irse al otro mercado aprovechando esa oportunidad de menor precio. Por lo tanto, la función de demanda, ¿qué es lo que va a tener? Un cierto desplazamiento a la izquierda. A cada nivel de precios posibles, las cantidades demandadas van a ser más reducidas. Solamente van a permanecer en el mercado aquellos demandantes que sean menos sensibles al precio, que no les guste el té, etc. ¿Sí? ¿Qué condición hemos aplicado acá en este gráfico para hacer todo este análisis? La condición que nosotros presentamos como ceteris paribus. ¿Qué quiere decir? Que el único cambio que admitimos que se produce es el que estamos explicitando. En este caso, la reducción del precio del té. Todos los demás factores o variables determinantes permanecen constantes. Entonces, por eso decimos que vale la condición ceteris paribus. Y esto nos permite hacer un análisis dinámico. ¿Qué es lo que pasó en este mercado ahora que se redujo, obviamente desplazándose a la izquierda, la demanda de café? ¿Qué es lo que va a pasar con el precio de equilibrio? Bueno, el precio de equilibrio va a ser más reducido, la oferta se encuentra en el mismo lugar y la oferta es más baja, y la cantidad de equilibrio también va a ser más baja. ¿Sí? Este fue el resultado entonces de este cambio en el precio de un bien relacionado. Acá con esto damos pistas sobre 3 de las preguntas que ustedes tienen para completar el análisis de ejercicios a partir de preguntas estructurales. Le quedan a ustedes resolver por sí mismos todo el resto de las preguntas. Les sugiero sí que apliquen este método, ir descartando todo aquello que no me sirve. ¿Por qué? Porque de paso van haciendo un repaso de todos aquellos conceptos que están involucrados en el módulo. Bueno, con esto cerramos esta primera aplicación para la materia Principios de Economía.